preparados para recibir palabra. Y quiero solamente compartir esta escritura que ha sido de gran bendición para mi vida, especialmente en estos tiempos. Segunda de Corintios 1, 3 al 6. Voy a leer el versículo 3, ustedes el 4 y así. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ustedes el 4. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Vamos a orar. Dios, una vez más, gracias. Le damos, Padre Santo, por el consuelo que recibimos en esta mañana. Te ruego, Padre Celestial, que sea fortaleciendo a cada uno de nosotros. Lo necesitamos, mi Dios. Yo le necesito. Necesitamos de su poder, de su fuerza, de su bendición, mi Dios. Tranquiliza nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos recibir su palabra, mi Dios. Que sea usted a través de mí, a través de el hermano Angélico, Señor. Yo solamente estoy aquí para hacer una bendición y, Padre Celestial, úsenos con poder. Le ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a tratar de predicar en esta mañana, sino aquí al lado tengo al guardaespaldas, al hermano Angélico, que siempre, todavía tengo un poco de mareo, pero bueno, el Señor sabe, Él conoce todo. Así es de que voy a tratar ahí de seguir hasta donde Dios me ayude y de ahí seguimos. Amén. ¿Cuántos aquí nos hemos preguntado por qué nos suceden cosas? ¿Por qué Dios permite pruebas en nuestras vidas? Dios permite pruebas con propósito. Dios las permite con propósito. Hay cantidad de veces que no entendemos por qué, pero lo importante es entender no el por qué, sino el para qué. El para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios las permite? Mientras ayer yo oraba y leía ahí, nos fueron a visitar una familia y en el tiempo Dios le confirma a uno, esto es lo que yo quiero que tú compartas para ti. Dios está obrando en mí y hemos escuchado mensajes así, pero este ha impactado mi corazón de una manera poderosa. Dios se está moviendo. Nosotros tenemos que estar listos para el mover, para ver el mover de Dios en nuestras vidas. Aquí todos hemos experimentado pruebas, problemas, fracasos, enfermedades, situaciones en nuestras vidas, dolores, rechazos, humillaciones, angustias, necesidades. El apóstol Pablo aquí habla de una aflicción espiritual, era grande para él, porque además de los problemas que había tenido que tratar con la iglesia en Primera de Corintios, ahora se enfrenta aquí en esta, le está hablando una vez más a la iglesia en Corinto y le está diciendo, algunos pensaban que Pablo no era sincero y le estaban cuestionando su fe, si en verdad era un apóstol de Cristo. Y él estaba luchando, era tan abrumador, era una aflicción tan grande para el apóstol Pablo. Y le estaban pidiendo que él diera sus identidades. Hay unas tarjetas que le dan a uno para identificarse. Bueno, yo soy credenciales, le llaman. ¿Cuántos saben la palabra credencial? Esa credencial es para uno acreditar que eso es la persona. Y le estaban dudando de Pablo, la mayoría, y no solamente los que estaban afuera, sino los de adentro. Los mismos apóstoles no creían que Pablo era un apóstol.
Y era una gran aflicción para él. No lo querían aceptar. Entonces aquí hay una palabra que dice atribulados cuando somos atribulados. La tribulación puede venir y se deriva de varias palabras. La palabra expresa tribulación, sufrimiento en la mente, en el corazón, en el cuerpo, aflicciones, angustias. Él sufrido, lo habían apedreado, había sido atribulado en todas y por todas partes. Azotes le habían azotado, estaba débil físicamente, espiritualmente, había pasado hambres, había derramado lágrimas, lo habían perseguido, había sufrido bastante, tenía tristeza en su corazón, tumultos había pasado. Y dice, bueno, no entiendo por qué me están sucediendo todas estas cosas, pero es que Dios las permite con un propósito. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claro, iglesia, es que no es que Dios las cause. Porque la mayoría de la gente dice, ¿por qué Dios causa esto? No es, la fuente no es Dios, porque de Dios viene todo lo bueno, todo lo perfecto. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y no es que Dios lo está causando, es que Dios lo está permitiendo para que nosotros entendamos su propósito. ¿Para qué dice ahí? Para consolarnos. La palabra consolar es una palabra hebrea que habla acerca de dar alivio, de dar vida a alguien que está casi desmayado. A alguien que había sido golpeado muy duro hasta el punto de ser capaz de no poder levantarse por sí mismo, no tener aliento de vida o poder respirar por sí mismo. No se le está refiriendo a lo físico, sino a lo espiritual también. Cuando alguien no tiene aliento de querer continuar en el camino de Dios, se refiere también a esto. Por circunstancias que nos están pasando, y hay que darle los primeros auxilios. Hay que darle los primeros auxilios, hay que fortalecerle y darle esa palabra. Usted no se imagina cómo Dios obra cuando nosotros estamos dispuestos y no le preguntamos por qué, Señor, sino para qué. Así que aquí es cuando más Dios usa, no solo para darnos la consolación que solo Él puede dar, sino para que nosotros nos acerquemos más a Él. Ese es el propósito. Pero lo que hacemos nosotros es que entendemos mal y cuando nos suceden cosas, ¿qué tendemos a hacer por la mayoría de nosotros? Alejarnos. Tendemos a alejarnos en vez de acercarnos. Leí por ahí algo que dice, cuando tú le pides ayuda a Dios, Él está listo con su mano ya extendida. Wow, qué bendición. Señor, antes de que yo te pida ayuda, Él ya está listo con la mano extendida para decir, aquí estoy. Para que lo conozcamos más. Hay alguien aquí que puede decir, bueno, pastor, la verdad que yo ya conozco a Dios, ya tengo una super comunión con Él y ya no necesito conocerle más. Yo ya le conozco lo suficiente, ya no necesito conocerle más, porque ya le conozco. Y hemos usado, malinterpretado esta palabra, este término, yo conozco a Dios. Si yo pregunto en esta mañana, la mayoría de ustedes, y lo voy a hacer para que participemos, ¿cuántos conocemos a Dios? Levante su mano. ¿Cuántos conocemos a Dios? Le conocemos, sí, le conocemos y conocer no es cuando yo conocí a estos varones que están aquí al frente. Yo les conocí y no quería decir que yo ya les conozco por cómo son ellos, qué es lo que les gusta hacer, lo que les gusta, si les gusta pescar, les gustan los deportes, les gusta hacer cantidad de cosas. No quiere decir que yo les conozco. Cuando yo le conocí a él, recuerdo cuando le conocí al hermano Camilo, al hermano Angélico, y no, ya le conocía yo, no les conocía. Es conocer solamente su nombre. Estaba conociendo yo solamente algo de ellos. No sabía si eran
les gustaba la pesca o no les gustaba, si eran muy enojones o no eran tan enojones. Amén. No les conocía así, pero ahora ya les conozco mejor. Ya les conozco mucho mejor, porque es una comunión, una relación que se lleva. Y así es con nuestro Dios. Dios permite las tribulaciones en nuestra vida para que lo podamos conocer mejor, para conocer lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, el creador del universo, ¿cuántos aquí podemos saber que Dios es el creador del universo? Y lo sabemos. Él es el creador del universo, pero también Él es un Dios que desea revelarse a nosotros individual y personalmente, especialmente cuando pasamos por problemas, por circunstancias, por enfermedades. Es una oportunidad que Dios nos da para conocerle mejor. Vea lo que dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para eso es consolarnos. Él quiere consolarnos. Qué bello, hermanos, es que en estos días, ¿sabe qué? Dios les ha usado a ustedes, pero lo que más me impacta es que Dios es el que nos consuela cuando estamos en esa necesidad. Él es el que nos consuela y no hay nadie como Él, porque quisiéramos que nos entendieran. ¿Cuántos de ustedes le han pedido, le han contado a alguien que les entienda en esa situación que están atravesando y esa persona quisieras que te entendiera? ¿Cuántos se han encontrado en esa situación? Que me entiendan, que me entiendan. Los jóvenes dicen que mis padres me entiendan porque ellos no me entienden. Nosotros decimos que Él me entienda, que me entiendan, que alguien me entienda. Hay alguien aquí que me entienda. Y le platicas a esa persona que tú dices que es una profesional, que es un profesional o que tiene capacidad para entenderte y después de que ya le has expresado cómo tú te sientes y qué es lo que estás pasando y qué es lo que está aconteciendo, todavía al final no llegas a entender y entendiste, no me entendió. No me entendió lo que yo le estaba tratando de decir. ¿Han llegado en ese punto? ¿Se han preguntado? No me entendió. ¿Y qué dice? Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo, que Él sí nos entiende. Él sí nos entiende. Él nos entiende. Él sabe dónde tú y yo estamos. Él conoce nuestra condición. Él sabe que estamos pasando por tribulación. Él sabe que pasamos por situaciones así con el propósito que Él quiere acercarse a nosotros y consolarnos. Él quiere abrazarnos y yo le decía, Señor, tú eres el único aquí que estás conmigo. Yo sé que los demás están conmigo, yo sé que mi esposa está aquí, mis hijas están aquí, pero el que está conmigo aquí al lado mío, eres tú, Señor. Que no me abandonas, no me dejas, estás en todo momento conmigo. Y gloria a ti, Señor, porque te estoy conociendo más. Dios permite esas tribulaciones en nuestras vidas para acercarse más a nosotros. Su presencia nos trae paz y nos trae tranquilidad en los momentos cuando nadie más está ahí. Cristo está ahí, la presencia de Dios está ahí a través de su Espíritu Santo. En los momentos más difíciles de la vida, y este es un ejemplo. Le dije, yo voy a estar en la casa de Dios, es mi anhelo estar aquí. Es mi anhelo. Anhelo estar en la casa de Dios. Pero hay veces que Dios nos pone ahí en pausa, lo he entendido de parte de Dios. ¿Cuántos saben qué es pausa? Que les dice, mira, un momento, que yo quiero hacer algo en tu vida más grande de lo que tú puedes imaginar. Y tengo que entender y tengo que obedecerlo. Decía, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, cómo voy a salir con todo esto, pero Señor, yo sé que tú estás en control. Tú eres maravilloso. Yo le decía ayer por la tarde, Señor, tú eres maravilloso.
estoy conociendo. Decía como Job, antes mis oídos te oían, pero ahora yo sé quién eres tú. Ahora yo puedo decir quién eres tú. El consolar, iglesia, es animar. No sabes cuántas veces yo he recibido mensajes de ustedes y fui consolado, fui animado, visitas, mensajes de texto. ¿Cuántos se encuentran en una situación terrible en ese día que tú dices, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto, pero ayúdame, Señor, háblame? Y te entra un mensaje en el teléfono y dices, ay, Señor, gracias porque tú estás obrando, tú me estás hablando. Dios usa personas que están sensibles a la voz del Espíritu Santo para hablarnos a nosotros a través de un mensaje de texto, a través de una llamada, a través de una visita, a través de cantidad de situaciones que nosotros podemos hacer. Y Dios lo hace así, Dios obra así. ¿Cuántos se han encontrado en una situación así? ¿Qué dijiste? Mi esposa hace semanas estaba, no, ya meses, y pasaba también por una situación y dice que fue a una clínica y en la clínica una señora, la que estaba allí, la que la atiende, le dijo, ¿me permites darte un abrazo? Y déjate digo estas palabras, no recuerdo el versículo que le dio. Y dijo, oh, cómo yo recibí consuelo ese día, cómo yo recibí fortaleza en ese día. Que porque Dios está obrando, Dios está hablando, la voz de Dios es más clara. Recibí algunos regalitos también y ya de hace años, no recuerdo si fue una de ustedes para que no digan yo soy o quién soy o se pongan a pensar. Recibí una taza que dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y mientras estaba tomando el té el otro día, veía, yo decía, ay Señor, gracias por hablarme a través de este texto, a través de esta hermana que nunca se imaginó que iba a ser de bendición para mí, porque necesitaba escuchar esa palabra en ese mismo instante. Y qué bendición. ¿Para qué Dios permite las circunstancias en mi vida? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Cuántos? ¿Solo yo? El Evangelio de Juan 9:3 dice así. Había un hombre, este hombre había nacido ciego. Era así desde su nacimiento. Qué tremendo que no puedas ver la luz o las personas. Hay ciegos. Hay personas que no tienen, gracias hermano, que no tienen la capacidad de ver como tú y yo tenemos. Qué bendición nosotros tenemos. Él no sabía cómo se veía su rostro, nunca se había podido mirar en un espejo. No sabía cómo él se miraba. No sabía cómo sus padres se miraban. Los conocía solamente por la voz. No sabía los colores, no conocía los colores. Imagínate estar así, en esa condición. Todos aquí podemos ver, gloria a Dios. Esta condición era una enfermedad imposible para el hombre sanar. Era imposible. El que nacía ciego de nacimiento se iba a quedar así, iba a morir de ciego de nacimiento. Dice la palabra de Dios que Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Hay veces que nosotros pensamos en los tiempos como en los tiempos antiguos, se pensaba, se creía que cuando una gente nacía con una condición permanente así, era por el pecado de ellos. Las causas que nos suceden a nosotros no es porque Dios la está causando, es porque el pecado nuestro lo sucedía, pero no, este no fue el caso. Este no fue el caso. Sucedía en ese entonces que entonces los discípulos, ustedes saben cómo eran buenos creyentes, buenos cristianos, entre comillas algunas veces, y comenzaron a juzgarle, a decirle: Jesucristo, Señor Jesucristo, Rabí, Maestro, ¿por qué este está así? ¿Porque pecó él por su pecado o por sus padres? Y para recordarnos a nosotros, iglesia, que hay veces las circunstancias no es por la que Dios las envió, es porque Dios permitió. Una gran diferencia. Con un propósito, con algo que iba a traer beneficio para este hombre en ese día. Y hay veces que nosotros también preguntamos y le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué me estás castigando? No es castigo de Dios. Hay veces sí Él reprende con amor, como hablaba en la escuela dominical el hermano, pero hay veces que es que Dios permite esas causas para que nosotros entendamos la grandeza de Dios, para que nosotros veamos la obra de Dios, que Él quiere obrar en nuestras vidas. Y Él le dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno de ellos, le dice el Señor Jesucristo. Mira la respuesta de Él: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es necesario. Él dice el versículo 4: me es necesario el Señor Jesucristo hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hoy es menester que nosotros comencemos a conocer más de Dios hoy en este tiempo, porque van a venir situaciones que Dios va a permitir en tu vida que vas a decir: wow, cómo no conocí, cómo no aproveché la situación esa para conocer más de Dios. Y ahora te vas a encontrar ahí sumergido en esa prueba, en esa situación, sin conocer, sin pensar y querer añorar que vuelva otra vez la oportunidad, pero esa oportunidad se pasó. Pero Dios la usa una vez más para que nosotros podamos conocerle más a Él. Hace 3 o 4 semanas atrás me invitó mi esposa a desayunar. No sé si ella se recuerda. No es que yo siempre la invito, ¿no? Y ella me invitó a desayunar y entramos ahí. Y mientras yo me sentaba, no que sea chismoso, pero entró una pareja, entró una señora con un señor, y ellos entraron en una silla de rueda, pero no era una silla de rueda simple y sencilla. Era una silla donde es más para personas más especiales. Y se sentaron, se fueron al cruzar de la mesa, y yo le decía a mi esposa: wow, mira ese hombre. Y entró ese hombre, estaba inmovible de su cuello para abajo, no se podía mover. Me llamó la atención por eso, porque él entró con una sonrisa. Entró sonriendo. No se podía mover, no podía caminar, no podía mover las manos, y entró sonriendo a los que estábamos ahí. Y yo dije: wow. Y después me llamó más la atención porque él le ordenaron la comida, y la señora, no sé si era su hija, su esposa o alguien que lo cuidaba. ¿Quién cuida aquí personas así que están en una situación, una condición así? Hermana, hola hermana. Y qué bendición. Entonces ella le estaba dando la comida pacientemente, y él abría su boca y le sonreía y disfrutaba la comida. Y yo diciendo: wow, yo que tengo la vista, yo que me puedo mover, y a veces que me quejo tanto.
Y he aprendido mucho en este proceso. Tan simple de poder despertar y ver la luz del día. Agradecerle a nuestro Dios por lo maravilloso que es. Decirle gracias, Señor, porque me has dado la vista para poder ver. Gracias, Señor, porque me has dado el oído para poder oír y oír tu palabra. Gracias, Señor, porque me has dado el olfato para poder oler y el taste, la prueba, la lengua, el gusto para poder probar y disfrutar la comida. Gracias, Señor, por eso. Tenemos que hacer pausas a veces en nuestras vidas para ver las cosas pequeñas. Son grandes bendiciones. Imagínate no poder conocer a tus hijos, que sepan solamente que te hablan, pero no poder ver el rostro, no poder tocar el rostro y solamente tocarlo y decir, sí, tengo una idea de cómo tú eres, pero no sé cómo eres. Fanny Crosby, una creyente que quedó cieguita porque le malpracticaron. Los médicos le dieron unas gotas que en vez de ayudarle le dañó la vista, los ojos. Fanny Crosby. Y si ella en su testimonio dice que si ella hubiera podido ver, Dios no la hubiera podido usar para escribir tantos himnos que Dios le dio por esa circunstancia. Himnos que cantamos nosotros aquí son de ella. Dios se los dio a ella porque ella estaba en una situación así que perdió la vista cuando ella era una niña. Y entonces le preguntaban, Fanny, ¿tú quieres que los médicos te regresen la vista? Ella dijo, no. ¿Cómo quieres? ¿No quieres ver? ¿No quieres ver, volver a ver otra vez? Ella dijo, no. Al que quiero ver es a Cristo. Al que quiero ver es a Cristo. Cuando yo esté en la gloria, ya Él me va a sanar. Esto es solamente por un tiempo. Bueno, el Señor Jesucristo, qué bendición, llegó. Ese ciego estaba ya abandonado. Nadie le hacía caso. Le daban limosna y todos lo pasaban. Algunos ni le daban limosna y decían, y está otra vez el ciego. Pero ese día Dios lo tenía planeado. Dios sabía, lo permitió Él no lo entendía hasta este momento. Él escuchó que Jesucristo se estaba llegando, aproximando a Él y Él escuchó la voz de Cristo. La voz de Cristo es inigualable. La voz de Cristo es diferente a todas las demás. Es suave, sí es con autoridad, pero es suave la voz del Señor Jesucristo. Y Él escuchó la voz del Señor Jesucristo. Y dijo, gracias, Señor. Gracias. Confiando en fe, le dice, no sé, no dice la Biblia qué palabras le dijo, pero le dice, mira, Señor, yo he estado, no me tienes que decir porque Dios conoce todo. No tenemos que explicarle a Dios. Hay veces que nosotros pensamos, le voy a explicar a Dios porque estoy pasando por esto y por esto y por esto y por esto. Y no hay necesidad de explicarle porque Él conoce todo. Él solamente le sanó, puso, imagino, su mano tierna en el rostro de él, en los ojos. Hizo una oración, le dijo, Padre, para esto es que me has enviado y para esto es la que yo he permitido que él nazca así en esta condición, para que él pueda ver y creer en las obras, sus padres, sus familias y otros puedan ver que yo soy el que tú me has enviado, que yo soy Jesucristo. ¿Cuáles son las obras, hermanos de Dios? Si nosotros no pasáramos por circunstancias, por necesidades así, entonces no habría oportunidad para que Dios obrara en nosotros, para que Dios hiciera esa obra en nosotros que Él necesita hacer. Hay otros en este momento, en este día, que no tienen que vestir, que calzar, que comer en otros países y son agradecidos aún con lo que tienen.
Seamos agradecidos. Yo les digo a mis hijas, tenemos el privilegio de tener comida, gracias a Dios, pero a veces la ponen ahí y me dicen, no, eso no me gusta. Y digo, sea agradecida. Porque otros no tienen, y en otro lugar, en otro país, quisieran tener ese pan que tú estás despreciando. Sea agradecida. Seamos agradecidos. Otros no tienen lo que nosotros tenemos. Cuando llegué a este país y le dije, gracias Señor por traerme a este país con propósito. ¿Sabe qué? Veía todo y decía, wow, aquí la leche prueba diferente, la fruta prueba diferente, pero no me daba cuenta que usaban más químicos. Pero bueno, en nuestros países es más orgánico, pero le daba gracias a Dios porque decía, todo probaba diferente. ¿Cuántos se recuerdan? Y yo le decía, pero por cada vez que yo tenía oportunidad de, me había descarriado el camino de Dios, un jovencito, y aún así le daba gracias a Dios. Le decía, gracias Señor por traerme a este lugar. Gracias Señor por traerme a este país. Gracias Señor por este país. Gracias porque aquí hay cantidad, hay en abundancia, Señor. Gracias Padre Santo. Gracias Señor, porque no tengo que trabajar toda una semana para comprarme un blue jean. Trabajo 1 o 2 horas y compro un blue jean. Gracias Señor. Pero acá nosotros los jovencitos no somos agradecidos, jóvenes, con nuestros padres. O las esposas no son agradecidas o viceversa con el esposo. Hay viudas que quisieran tener un esposo. Hay solteras que quisieran tener un esposo. Hay solteros que quisieran tener un esposo. Y tú no le das gracias a Dios por el esposo que Dios te ha dado. O más bien que tú te lo buscaste. Porque a veces culpamos a Dios y decimos, ay Señor, ¿por qué me diste a este esposo, a esta esposa? No. Sí, Él lo permitió, pero nosotros no lo buscamos. Y le decimos a Dios cosas que Él no ni tuvo mucho que ver. Bueno, ya que hiciste eso, bueno, ahí ya voy a poner mi mano. Y Dios es ahí tan maravilloso que pone su mano de bendición y bendice, amén, nuestro matrimonio y bendice nuestras vidas si nosotros somos agradecidos. Pero ese día que llegó el Señor Jesucristo a este hombre ciego, cambió todo. Le cambió todo su vida. Todo cambió ese día. Él se fue contento a casa, saltando y viendo. Yo me imagino que él detenerse, tomó una pausa antes de correr y dijo, wow, así es el sol. Oh, mira los colores tan preciosos del cielo. Hay veces que nosotros nos enfrascamos tanto en el trajín de todo el día, de todos los días, que no ponemos nuestra mirada ni volteamos nuestra mirada para ver al cielo y decir, oh, gracias Señor. Gracias. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por el sol. Gracias por el sol, la luna, las estrellas, las nubes. Gracias Señor por la vegetación, por los árboles que nos das para nosotros poder tener el oxígeno que necesitamos, y no nos tomamos ese tiempo para poderle agradecer a Dios por lo maravilloso que Él es con nosotros, por lo que Él provee por nosotros. Por primera vez llegó a casa y pudo ver a sus padres. Imagínate esta escena. Oh, y conocerles, corrió a abrazarles. Oh, gracias. Gracias Cristo por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Y él corrió, abrazó a su madre también. Si tenía hermanos, los abrazó y los vio por primera vez. Él no paraba de admirarlos y decir, wow, así es, así son. Tenemos la misma historia diferente en el Evangelio de Juan 11:3 al 4. Dice la Biblia, y la mayoría de ustedes conocemos esta historia. Es un testimonio más bien muy conocido por muchos. Lázaro, muy amigo de Jesucristo, lo amaba el Señor Jesucristo. Qué bendición por el amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo. No importando las faltas que tengamos, no importando lo que hacemos, lo que no hacemos.
Él nos ama. Y había enfermado gravemente que murió. Murió. Las dos hermanas, Marta y María, le decían al Señor Jesucristo: si tú hubieras estado aquí. Nosotros comenzamos siempre a ver si hubieras. Nos pasan situaciones y comenzamos a decirle a Dios: si hubiera hecho esto, y comenzamos a pensar en nuestra mente: si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho aquello, esto no hubiera pasado. Pero el hubiera no existe. Y ellas no entendían todavía lo que el Señor Jesucristo quería hacer en su hermano y en ellas mismas. Estaban atormentadas, llorando por la muerte de su hermano. Ya lo habían velado, ya lo habían enterrado, porque fue algo muy inesperado. Podría ser que Lázaro era el hombre de la casa. No dice la Biblia. No dice si su padre todavía vivía, de Lázaro y sus hermanas. No habla de la Biblia. Podría ser que Lázaro era el que llevaba el pan a la casa, y ahora ellas también estaban preocupadas. ¿Qué vamos a hacer sin el hombre de la casa, sin Lázaro? Ahora, ¿quién nos va a trabajar por nosotros? En ese entonces las mujeres no salían a trabajar, era el hombre que salía a trabajar. Estaban abrumadas, atormentadas, dolidas, porque algo inesperado. Pensaban que Dios no sabía y le reclaman. Ese es un reclamo. Le dice ahí el versículo 11, el capítulo 11, versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay veces que Dios permita esas circunstancias en nuestras vidas, es para que Él sea glorificado en nosotros, en nuestra vida, para que Él reciba la gloria. Nos explica la palabra y dice: amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Los amaba, y Él ama a todos. Amén. Jesucristo ama a todos. No importa qué pecador seamos, Él nos ama. Y le dicen: bueno, llevamos, y cuando oye que estaba enfermo, Él deja que pasen todos los días. Mira lo que dice, me sorprende, y dice el versículo 6: cuando oyó Jesús pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ellos le dicen, pero los apóstoles le dicen: ¿y no vas a tomar acción? Hay veces que nosotros nos desesperamos así: Señor Jesucristo, ayúdanos ahora, estamos en necesidad, socórrenos ahora, necesitamos de tu ayuda ahora. No, el Señor se tranquilizó. Él sabe, dijo: 2 días después. Se quedó todavía. Y a veces nosotros, cuando estamos pasando por circunstancias así: Señor, respóndeme, ¿a qué horas me respondes? Yo ya quiero que me respondas. Él ha dicho: ya te he respondido, solamente espera. Y lo que he estado aprendiendo en los últimos días también es a esperar. A esperar en Dios. Somos muy desesperados. Y eso me pasa a mí por naturaleza. Yo soy muy desesperado. He hecho cantidad de errores grandes y pequeños en mi vida por desesperado. Porque nos desesperamos. La carreola nueva, como yo les decía, de mi hija la mayor, sin estrenarla una vez, la dañé, la rompí por completo por desesperado que soy. Yo tratando, un padre nuevo, abriéndola, mi esposa llevando, vamos al mall a caminar con nuestra bebé como padres nuevos, y saco a la bebé y ella la tiene ahí, espera un momento, yo saco el coche de la bebé nuevecito, y yo no encontraba el botón donde hacerlo, y haciendo hasta era un coche de los fuertes. No que sea Hulk, hermanos, pero soy desesperado, y cuando entra la desesperación uno entra en sus fuerzas, y en nuestras fuerzas queremos hacer, en nuestras fuerzas queremos operar. Y Dios nos está diciendo: no, así yo no opero. Tienes que esperar en mí. Ya ese día no disfrutamos el paseo por el mall, porque mi esposa estaba
que no calentaba el sol, porque yo había rompido el coche nuevo de nuestra bebé, completo. ¿Por qué, hermanos? Porque somos tan desesperados. Nos desesperamos por cualquier cosa y decimos, Señor, ¿cuándo va a pasar esta enfermedad? Espera en mí. Yo sé, yo tengo control de los doctores, de los médicos que te vieron, yo tengo control de todo. Él controla todo. Yo le decía al hermano José el otro día, hermano José veía a la gente salir y entrar del hospital, entrar y salir. Y hermanos, en el hospital yo vi a una de las enfermeras que va a la iglesia de ingleses, fue y nos visitó mientras yo estaba allá también. Y ella, le digo, ¿cómo pueden trabajar aquí? Porque es un caos, es una ciudad, es tremendo. Yo no sé si yo podría trabajar en un hospital. ¿Alguien trabaja aquí en un hospital? Y yo le decía, ¿cómo puede trabajar aquí? Ella me hizo la misma pregunta, dice, es algo, un llamado. No lo hago solamente por el dinero, pero es un llamado. Trabaja en el área de cardiología, cardiovascular. Y le dije, wow, que mis respetos. Gracias por hacer el trabajo. Gracias, yo les soy muy agradecido con las enfermeras. Gracias por los doctores, gracias. Dios me lleva y nos pasa por situaciones así para yo orar por el que está allá a la par, que está peor que yo. Y tenemos que entender los propósitos de Dios. Oré por todas esas personas y le decía al hermano José, no sé si ha dado cuenta, pero la gente no se da cuenta hasta que pasamos por situaciones así, cómo la gente puede vivir sin Dios. Yo no entendía, pero ya entendí, estoy entendiendo ahora. ¿Cómo la gente puede vivir sin Dios? Y Dios me contestaba, no, es que no están viviendo sin mí. Aunque no me conocen, aunque no me tienen como Salvador, tú no sabes que yo soy el dador de toda la vida. Yo soy el que lo estoy sosteniendo, pero ellos no se dan cuenta. Y así es la gente, hermanos. Hay gente allá afuera que no se da cuenta que el Dios del universo les está sosteniendo. El Dios del universo es el que les está dando su vida, les está sosteniendo su vida, y ellos no se dan cuenta. Yo no sé, yo no puedo vivir sin Dios ni un minuto. Yo no sé de ti cómo puedes vivir sin Dios y sin Cristo y sin esperanza. Yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Conocemos la historia y gracias por la paciencia y gracias por el apoyo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, vea conmigo el versículo 24 de Juan 11:24. Bueno, desde el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, gloria a Dios, cuando Él viene al rescate, salió a encontrarle, no esperó, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero como no estuviste aquí, eso es lo que le estaba diciendo ella, pero como no estuviste aquí con nosotros, no estás con nosotros, murió. ¿Sí ven el reproche que le estaba haciendo? Como no llegaste a tiempo, murió. Ella estaba viendo las circunstancias, ella estaba viendo el reproche, y así el enemigo siempre nos pone a ver a nosotros las circunstancias, las situaciones, los problemas, y decimos, Señor, ¿dónde has estado? Él dice, yo he estado aquí, yo estoy contigo, yo estoy, si no hubiera estado con ustedes fuera peor la situación. Pero físicamente, espiritualmente, mira, aunque el Señor Jesucristo ya no está físicamente aquí, pero qué bendición cuando ellos le conocieron, qué bendición los que conocieron a Cristo físicamente. Es una bendición. Pero qué bendición que nosotros podemos conocerle. Yo el otro día también pensaba y decía, Señor, ¿cómo tú serás físicamente? Y me lo imaginaba. Yo no sé si a ustedes les pasa eso en su mente, porque Él es real. Él tiene un cuerpo.
Ahora lo tiene glorificado, pero yo imaginaba, decía, ¿cómo eras, Señor, cuando tú viniste a este mundo y cómo naciste y cómo será, cómo eres? Bueno, Él me dice, un día me vas a conocer bien, bien. Pero ahora solamente es necesario que yo esté contigo y que tú camines, que yo estoy contigo a ti, aquí contigo. Y Él llegó y dice, versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ya lo leímos. Mas también sé ahora, le dice ella, que todo lo que pidas a Dios, tremendo este texto bíblico, Dios te lo dará. Ella le dijo, yo sé y confío, Señor, que aunque mi hermano está muerto ya, aunque tú te tardaste 2 días más, yo sé que si yo te pido algo, tú me lo vas a dar. Tenía esa fe. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Ella sabía eso. Ella mira cómo no entendemos a nuestro Dios a veces, hermano. Ella pensó que le estaba diciendo del el futuro. Y no era el futuro, ella le estaba hablando de ese mismo instante, ese mismo día. Tu hermano va a resucitar en este día. Ella no lo creyó, dijo, yo sé que va a resucitar en el futuro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto tú que nos visitas por primera vez en este día? ¿O ya tienes 2 o 3 domingos visitándonos? ¿Crees que Jesucristo es la resurrección, que Él te puede dar vida eterna, vida en abundancia, y no vas a morir, tu alma va a vivir eternamente con Él, al lado de Él? Eso es lo que Él quiere que creas. Si tú crees esto, nos hace la pregunta también a nosotros, ¿crees esto? O tú también o nosotros, para todos nosotros que decimos que creemos, pero cuando estamos pasando por la circunstancia, por el problema, por la necesidad, es como si no lo creyéramos. O nos abrumamos, nos desesperamos, decimos, ¿cuándo va a pasar esto? No entiendo, Señor. Él no solamente quiere, dice, ¿crees en mí? Cree en mí, que yo tengo control de todo. Cree en mí. Le dijo, continúa el Señor y le dijo, ya habla el 27, ella le contesta y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Cuántos hemos creído que Jesucristo es el Salvador de nuestras almas? El Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, venía todavía en camino, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Venía en camino. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y que dice, consolaban, la animaban. La consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, porque le amaba. El Señor Jesucristo lloró, hermanos. No, hombre, aquellos que se creen muy machos, que dicen, bueno, no somos machos, pero somos muchos. Aquellos que creemos así, el llorar es de hombres. El llorar es de hombres. Jesús era todo un hombre. No lo ven así como un tierno y siempre tierno así. No, Él era fuerte en su físico también. Era Cristo, era Dios, pero sabe que Él lloró. Y no lloró una lágrima así y otra lágrima ahí cayéndole. Él lloró. Cuando habla la Biblia, llorar es lloró. He wept, dice en inglés, wept. Llorar, hermanos, es que derramaba y derramaba lágrimas. Derramando lágrimas el Señor ahí.
¿Por qué digo que, y cierro con esto, que Él nos entiende, hermanos? Porque Él entendía el dolor que ellos estaban sintiendo y Él también lo experimentó en lo físico. ¿Jesucristo sabía que Él tenía el poder para resucitarlo? Sí, sí, pero lloró en lo físico. Lloró diciendo: Señor, yo reconozco y entiendo a estas dos mujeres, el dolor que están pasando. Él nos entiende. Él nos entiende por lo que lloramos. Cuando lloramos, Él nos entiende. Hay veces que no tenemos que orar, hay que llorar. Llorar delante de su presencia y decirle: mira, Señor, ni te tengo que explicar, las lágrimas dicen más que la oración. No estoy diciendo con esto que no oremos, pero hay veces que solamente tienes que venir delante de la presencia de Él y derramar ahí tu alma. Derramar tu alma y decirle: Señor, tú entiendes, y Él toma y Dios me ayude, me siga fortaleciendo y para poder compartir con ustedes en otro día. El clamor, lo que significa el clamor, es lágrimas, solamente lágrimas. Lágrimas. El Señor Jesucristo derramó todo su corazón. Cuando dice que lloró, hermano, no derramó solamente sus lágrimas, derramó su corazón ahí, porque Él amaba. ¿Se ha partido un ser querido? ¿Cuántos un ser querido se ha ido a la eternidad? Levante su mano en esta mañana. Levante su mano. Conoce un ser querido y sabe, Él conoce el dolor, Él nos entiende por lo que nosotros pasamos. Todas esas lágrimas que derramamos, Él las conoce y las tiene en su redoma. Desde aquí, hermanos, caen en nuestra mejilla, caen aquí en el pecho, caen en la Biblia, hay veces en la almohada, en el carro, en la guía del carro, cuando nadie te ve, pero están salpicando hasta el tercer cielo, hasta la gloria de Dios, porque Él dice que Él tiene esa redoma allí llena de esas lágrimas, porque Él conoce el dolor, Él sabe por lo que pasamos, Él conoce nuestras lágrimas, por lo que lloramos. Y ellos dijeron, el versículo 36, y ya voy a finalizar. Entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Pero algo ya para ponernos de pie. ¿Sabe que Dios permitió esto? El Señor Jesucristo lo permitió con un propósito. Porque le dijo: no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Versículo 37 dice: algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos, ¿cuál vimos primero? Al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Comenzaron allí a todavía hablar. Ustedes saben cómo es la gente. Comenzó a criticar diciendo: si este tuvo el poder de sanar al ciego, ¿cómo también no lo sanó para que no muriera? Pero murió con un propósito. Dice el versículo 38: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Todavía no creía. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe, hermanos, por qué Dios permite situaciones que hemos pasado en nuestra vida? Te has divorciado, te has separado. Dios las permite. No, Dios no causó eso, nosotros lo causamos. Pero Dios lo permitió con un propósito, para que veas la gloria de Dios en tu vida, para que Dios pueda obrar en tu vida y podamos glorificar a Cristo, no al hombre, no a nosotros. Intentaste dejar las drogas, intentaste dejar el alcohol, intentaste Alcohólicos Anónimos y no hubo solución, porque no tienen el poder para sanar, para sacar todo eso, pero Jesucristo sí lo tiene.
Él sí lo tiene el poder y hemos visto en nuestras vidas, he visto milagros. Yo soy un milagro, tú eres un milagro de parte de Dios, tú eres un gran milagro, tú eres un milagro de Dios y debes de creerlo. Yo debo creerlo, que Dios está obrando para que nosotros conozcamos más a Él, la profundidad, no solamente por la orilla. ¿Sabe dónde están los pescados más sabrosos? En lo profundo. ¿Sabe dónde están las langostas? A veces en la orilla, pero más en lo profundo. La langosta azul está más en la profundidad. Los tesoros de Dios más grandes no es por encima. No es que solamente venga un problemita y venga una situación. Las cosas que Dios quiere hacer en nosotros están que nos permite que pasemos por situaciones en nuestras vidas para que veamos el poder de Dios, para que lo experimentemos en nuestras vidas. Nos vamos a poner de pie en esta mañana.